Shalom, shalom, bendiciones. Hoy estoy aquí para poder compartir una palabra de bendición y edificación a tu vida. El tema que hemos preparado hoy es ¿quién alimentó a Elías? Y sabemos que estamos hablando del profeta Elías, de aquel que era perseguido por un malvado rey, ¿verdad? Hubo un momento de su vida que se encontraba en un arroyo. Y allí nos vamos a ir ahora y vamos a lecturar la palabra. En 1 de Reyes 17:4, el Eterno le dijo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aleluya. Esta enseñanza para muchos es nueva, pero para otros ya es conocido. Y quiero aclarar, antes de continuar, que la palabra, la Biblia que manejamos hoy, ha pasado una serie de cambios a lo largo de la historia. Se ha ido actualizando para poder llegar a que tengamos mayor entendimiento, ¿verdad? Y es bueno, porque cada vez más aún nuestra forma de hablar se va actualizando, se va agregando palabras nuevas en el diccionario. Es bueno que podamos entenderlo con facilidad. Pero algo preocupa en esto, que paralelo a las actualizaciones de la Biblia, también ha surgido algo. Y es que ha ido perdiendo también su esencia, el fondo original. Ha ido perdiendo su perfume, la intención por los siglos, las múltiples traducciones. Y si comparamos los escritos antiguos con los actuales, nos vamos a dar cuenta de eso. Todos manejamos una Biblia hoy en día, sí. Pero déjeme decirle que hay mucho de su fondo que también ha cambiado. Y cuando hay una mala traducción, también habrá una mala interpretación. Voy a ir ahora a leer Levíticos capítulo 11, 13 en adelante, y quiero que vayamos entendiendo este mensaje que se ha preparado hoy para usted. 11:13 dice: y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. En Deuteronomio 14:12 en adelante dice: estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. Entonces nos dice estas porciones de la Torá que la tendremos por abominación y también que no se puede comer. Son preceptos divinos que el Eterno lo dejó establecido, están en la Torá. La Torá no es la ley que muchos llaman. La Torá no es la ley que ya pasó, que caducó. Torá significa instrucción. Torá son los 5 libros que se le llamó en griego el Pentateuco, pero en hebreo es Torá, que significa instrucción. Cuando nosotros navegamos en la Torá, vamos a encontrar al Mesías, vamos a encontrar códigos eternos,
Vamos a encontrar principios universales, principios de vida, principios divinos. Vamos a encontrar códigos de vida, de ética. Vamos a encontrar reglas del Eterno y muchas más. No solamente son aquellas leyes que se nombraron y que esas ya están obsoletas. Hay mucho secreto en la Torá. Pero hemos leído estas porciones y el pueblo de Israel lo tenía bien claro. La ley de Moisés había sido trasladada de una generación a otra y todos lo tenían claro esto. Pero ¿qué sucede entonces? Sucede que se tuvo la imagen, la percepción de que vinieron a alimentar a Elías, según lo que hemos leído, los cuervos, que le traían pan y carne. Elías, un hombre, un profeta de la talla de Elías, que conocía la Torá, porque él era israelita, era del pueblo de Dios, y todos ellos conocieron la Torá. De generación en generación fue trasladada, y dile a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ellos conocían lo que a Hashem le agradaba. Conocía las leyes de purificación el profeta Elías. Y la pregunta que hago es, ¿quién lo alimentó a él? Si dice la palabra que los cuervos, el Eterno dijo, lo tendréis por abominable. ¿Cómo es posible que él declare abominable y después tenga que ese animal traerle la comida? Porque los cuervos tenían contacto con el basural, con animales muertos. Y habían reglas de ética, habían reglas de purificación, de pureza. Entonces, ¿cómo es posible que el Eterno se contradiga, que diga que es abominable y tenga que usar, es un animal contaminante y traslade el alimento para el profeta? Hay algo que está contradiciendo. El profeta conocía bien las reglas. Era un profeta de Dios, no era un profeta que estaba alejado de la Torá en absoluto. Un profeta de Dios tiene que tener Torá. Eso es primordial en su vida para funcionar en ese ministerio. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos profetas con Torá? Usted lo sabe. Por eso que no son efectivos. ¿Por qué no son efectivos? Los profetas que vemos hoy en día, que no tienen Torá, no podrán ser efectivos, porque en la Torá está la esencia del funcionamiento de su llamado. Allí está. ¿Cómo va a ser un profeta que profetice, que declare mensajes emocionantes, mensajes que alimentan el alma, las emociones, y que salido de ese tiempo de recibir esos mensajes, vuelvas a una realidad y sigas viviendo sin paz, sin esperanza, con preocupación? Vuelvas a tu realidad y encuentres todo oscuro. Es que el profeta de la Torá tiene los mensajes más certeros. Esto lo puedo explicar en otro momento. Pero sí, de lo que estoy segura es que el profeta Elías tenía claro toda la Torá. No podía entonces tener contacto porque era un animal abominable. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que acá ocurre algo. Y para ello tenemos que entender que el alefato hebreo no tiene vocales. Todas son consonantes. Todas. Entonces, cuando a unas letras hebreas yo le pongo vocales,
me va a dar como resultado un objeto o algo específico. Y si a esas mismas consonantes yo ahora lo cambio con otras vocales diferentes a la primera, el resultado va a ser otro objeto, otra cosa específica, diferente. O sea, las mismas consonantes en ambos, diferentes vocales, son diferentes resultados. Entonces, por una vocal, muchas veces hay un cambio. Y ahí está muchas veces el error de traducción. ¿Qué pasó en el caso de Elías cuando se dice y los cuervos? ¿No? Habla de los cuervos con respecto a Elías. Se encuentra la palabra, las letras hebreas y dice or, bin, orbin. ¿Y qué es esto? Significa cuervos. Pero cuando tengo la palabra arbin, estoy hablando de mercaderes, estoy hablando de árabes. Ven que por una letra cambió el sentido del significado. Orbin, cuervos, y arbin es mercaderes o árabes. Entonces, por una letra, es imposible que el profeta, conocedor de Torá, tenga contacto con estas aves y que Hashem se contradiga. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se lo declaró abominable. Es que nosotros hemos dicho, es que el Eterno usa a los cuervos para bendecirte. Usa a tus enemigos para traerte la bendición. Hay que investigar, hay que estudiar y entender si eso que decimos aplica aquí. Tal vez no está aplicando, porque las leyes que él dejó no coinciden. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Hashem sí puede usar a extranjeros, a gente fuera de casa, sí, pero que tiene que tener sentido las cosas. Por ejemplo, en este caso, está usando a los extranjeros. ¿Por qué digo que son extranjeros? Estos comerciantes eran árabes madianitas, de tez oscura, y eran descendientes de Abraham, que había tenido hijos con Cetura, la segunda esposa, que está en Génesis 25 del 1 al 2. Y que estos llegaron a mezclarse racialmente con la descendencia de Ismael, o sea, árabes puros, y posteriormente con los árabes del sur de Arabia. ¿Qué hacían estos comerciantes por allí entonces? En ese tiempo podíamos ver reinar a Acab, aquel rey que tenía una esposa inicua, Jezabel. Estos comerciantes, para pasar de un reino a otro o de una ciudad-estado a otro, pasaban por Israel. Y para pasar por ahí trayendo su mercadería, pues oro, plata, telas, piedras preciosas, traían y por abajo le pagaban al rey. Y legalmente lo que les pedía, con tal que ellos querían pasar, llevando toda su carga. Y a veces, muchas veces, también pasaban asaltos, les robaban. Ellos preferían pagar para evitar ciertas situaciones. Y se dice que ellos, como pagaban, el rey les hacía pasar a su palacio y les daban comida. Y ellos escuchaban a través de los siervos las trampas, los prejuicios que tenía Jezabel contra los profetas del Eterno, contra Elías. Entonces ellos veían la injusticia y de su alimento de ellos le guardaban.
para Elías. Cuando pasaban, cuando volvían, ellos tenían acceso a esa comida y le dejaban al profeta. Eso es más coherente. Los sabios antiguos nos dicen que esto es lo más coherente. Y si nosotros vamos a la Torá, vamos a encontrar que realmente puede tener más sentido que animales que el Eterno prohibió. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué puedo decir? Porque ellos no eran sus amigos. No eran sus amigos. Estos traficantes, estos comerciantes, estos árabes. Pero Hashem los usaba a ellos para traerle la comida. Ahora, otro caso, cuando Hashem le dice a la viuda de Sarepta de Sidón, le he dado orden, le dice a Elías, a esa viuda que te sustente. O sea, Hashem podía hacer eso y ellos tenían que obedecer. Ellos eran las personas extranjeras que Hashem utilizaba porque no encontraba dentro del pueblo gente idónea para hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua dijo, cuando él hablaba y decía, no hay profeta en su propia tierra, ¿qué es lo que les dijo? Les tomó el ejemplo de esta mujer. En Israel había muchas viudas, pero Hashem mandó a esa viuda alimentar, a sustentar al profeta Elías. Les estaba recriminando a aquellos que buscaban para tentarle de que donde tú estás, donde tú eres el llamado, el indicado, no te dan lugar. Hashem tiene que usar a otros de afuera traer para poder bendecir. Es que no había recursos, no había recurso humano para hacerlo. Entonces, eso es lo que pasaba. ¿Quiénes eran las personas que Hashem usaba para bendecir a sus hijos? Eran los extranjeros, los que están fuera de casa. Y nosotros muchas veces, esa gente que no va a la iglesia, que no lee la palabra, que no estudia, que no canta, lo hemos dicho los cuervos. Han venido los cuervos a bendecirme. Y hasta en eso lo hemos ejemplificado mal. Porque realmente ellos son agentes que el Eterno puede usar para acercarnos una bendición. Yo sugiero que podamos escudriñar, podamos investigar, porque no estudiar, no conocer, no indagar, nos va a mantener esclavos, pero la instrucción, la investigación, nos puede hacer libres. Entonces, Yeshua dijo, la verdad os hará libres. Es cierto eso. Y hay conocimientos que nos mantienen en la ignorancia por muchos siglos. Es tiempo de despertar. Estamos en una generación donde tenemos acceso a mucha información. No podemos tomar los lentes occidentales. No podemos usar nuestra mentalidad occidental para interpretar un libro hebreo a nuestra manera. Tenemos que conocer su cultura, sus costumbres, sus hebraísmos, su clima, su geografía, su calendario, sus modismos, para entender el libro sagrado. Y a eso hay que sumarle las múltiples cambios que ha habido en la palabra y que ha ido perdiendo su esencia. Es importante instruirnos. Tal vez el mantenernos alejados de la esencia de la palabra del Eterno nos ha bloqueado bendiciones. Tal vez hemos estado mirando desde otra óptica las cosas de su sentido original y hemos sido vedados, hemos tenido velos, pero si esos velos se caen, entonces nosotros podemos mirar a cara descubierta tal cual son las cosas. Puede ser que tú estés luchando por tu bendición con una fórmula que no está establecida aquí. Tal vez la fórmula es otra y tal vez sea más llevadera. Tengamos en cuenta esto. La Torá, lo que está escrito aquí,
en el libro de Levítico, Deuteronomio, lo que hemos lecturado, no ha caducado. La Torá no ha caído. Yeshua no vino a desaparecerla, no vino a abrogarla. Él dijo bien claro, yo no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Él usó Torá en muchas de sus palabras. Ejemplos, en la tentación, ¿cómo lo confrontó al enemigo, a Satán? Todas sus palabras, esos textos están en la Torá. Usó Torá. Cuando él resucita, cuando va camino a Emaús, Cleofás hablaba con el otro discípulo y hablaban del Señor y Yeshua estaba allí al lado que todavía no se les descubría. Cuando iban en el camino, hablaban y estaban apenados porque le esperaban mucho que Él iba a venir a redimirnos, a sacarnos del yugo de Roma. ¿No es cierto? Lo estoy parafraseando. Y Yeshua le dijo, insensatos, no han entendido ustedes. Y les comenzó a hablar, dice, de lo que dijo Moisés hasta los profetas, de lo que dijeron de él. O sea, cuando él resucita, habla de la Torá. O sea, él nunca elimina la Torá. Él nunca lo desaparece. Él siempre da realce porque sabe que son preceptos divinos. Y hoy nosotros hemos lecturado estas normas, mucho menos el profeta Elías las iba a eliminar de su vida, las tenía claro, que esas leyes se respetaban y que él no podía tener acceso ni contacto con aquellas aves de rapiña, aves que tenían contacto con la basura, que tenían contacto con los animales muertos. Era imposible como profeta de Dios tener esa cercanía. Les invito a seguir estudiando, leyendo lo que dijeron los sabios. Estoy de acuerdo con los sabios. Es más coherente que Hashem haya usado ciertos personajes para sustentar al profeta. Muchas bendiciones, que el Eterno bendiga sus vidas y que venga mucha luz a sus ojos espirituales, por los méritos de Yeshua, nuestro Rey, nuestro Melech, Hamashiach. Bendiciones.